La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana con una furia que hacía temblar la vieja casa. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, un lamento fantasmal que se mezclaba con el crujido constante de la madera. Llevaba 3 años viviendo aquí, en la aislada propiedad de los Blackwood, y la atmósfera sombría siempre se había sentido como un personaje más. Me llamo Alex, y a pesar de la reputación de la casa, la cual se decía estaba embrujada, la soledad y el bajo alquiler fueron una combinación irresistible para un aspirante a escritor sin un centavo. Era una noche como cualquier otra, sentado en mi cocina, sumergido en el intento de escribir un relato corto, cuando lo vi. Mi mirada, cansada de horas frente a la pantalla, se dirigió al techo. Las grietas, que antes había ignorado como simples imperfecciones de una vivienda envejecida, se revelaron bajo la luz mortecina de la lámpara. No eran solo grietas, sino algo más, algo intrincado y deliberado. Una telaraña de líneas que, unidas, formaban una forma. Al principio, creí que era una jugarreta de mi imaginación, una consecuencia de la falta de sueño y el exceso de café. Pero no era mi imaginación. Me acerqué, moviendo la silla y levantando la vista. Las grietas delineaban con precisión una constelación. No cualquier constelación, por supuesto. Reconocía las figuras del cielo nocturno: Orión, la Osa Mayor, Casiopea, pero esta era diferente. Sus estrellas, marcadas por las grietas más profundas, formaban una silueta extraña, una figura geométrica que desafiaba cualquier descripción. Parecía una especie de estrella de 8 puntas, rodeada por otras formas, líneas y puntos, que no coincidían con ninguna constelación que conociera. Busqué mi viejo atlas estelar, uno que había comprado en un mercadillo, con la esperanza de estar equivocado, de haber perdido la memoria de algo obvio. Lo abrí, hojeando las páginas, pero nada, ni una sola forma familiar. La constelación dibujada en mi techo era única, una invención, una pesadilla. Con una creciente inquietud, me subí a una silla, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Acercando mi rostro al techo, intenté descifrar los símbolos que la componían. La forma principal tenía una especie de aura oscura, una sensación palpable de maldad. Las líneas que la conectaban con otras figuras parecían caminos, senderos que conducían a ¿dónde? ¿A qué lugar desconocido? Tomé mi teléfono y tomé una foto. Quería documentar lo que estaba viendo, por si acaso. No podía dormir, la imagen de las grietas danzaba ante mis ojos. Me fui a la cama, pero no podía evitar seguir pensando en aquella constelación. Me obligué a levantarme y a vestirme, para no dejarme llevar por el pánico. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué era. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía rugiendo, y la casa seguía crujiendo. Me dirigí a la biblioteca, ubicada en el extremo opuesto de la casa, en busca de algo que pudiera explicarlo. Los Blackwood, los antiguos propietarios de la propiedad, habían sido conocidos por su excentricidad y sus oscuras aficiones, algo que mi casera, una mujer llamada Clara, mencionaba con un dejo de preocupación cada vez que nos cruzábamos. Clara, que no estaba segura del por qué vivía yo ahí, pero me la tenía que aguantar. La biblioteca era un santuario de libros viejos, de tomos encuadernados en cuero que olían a polvo y a secretos. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba las estanterías repletas de libros. Busqué en las secciones de astronomía, alquimia y ocultismo, esperando encontrar alguna pista, alguna referencia a la extraña constelación. Pasaron horas, y me perdí entre las páginas de aquellos libros antiguos, mientras la lluvia continuaba golpeando el techo. Encontré un libro escrito en un idioma que no reconocía, pero las ilustraciones eran inquietantemente familiares. Dibujos de formas similares a las grietas, símbolos que parecían resonar con la figura del techo. Entre los libros, había un diario, encuadernado en cuero negro, con el nombre Elias Blackwood grabado en letras doradas. El diario estaba lleno de anotaciones y dibujos, y la letra era una caligrafía antigua, difícil de leer, pero me esforcé por entenderla. En sus páginas, encontré descripciones de rituales extraños, de conjuros, y de una obsesión por las estrellas y lo desconocido. En una de las entradas, vi la descripción de una constelación llamada Sombras Eternas, con un dibujo que se asemejaba terriblemente a la figura de mi techo. El diario hablaba de portales, de dimensiones, de seres de otros mundos. Decía que las sombras eternas eran la llave, el camino para abrir un portal a un lugar de oscuridad y poder. La sangre se me heló en las venas. No quería creerlo, no podía ser verdad. Esto tenía que ser una pesadilla, una cruel broma del destino. Pero la evidencia estaba ahí, en el diario, en las grietas del techo, en la atmósfera opresiva de la casa. La lluvia arreció, los truenos retumbaron, y la casa pareció responder, con crujidos más fuertes,
con sombras danzantes en las paredes. Cerré el diario, con una mezcla de miedo y curiosidad. Debía saber más, debía entender qué estaba pasando, y debía impedir que algo sucediera. Salí de la biblioteca, sintiendo la mirada fría de la casa sobre mí, sabiendo que mi vida, a partir de ese momento, había cambiado para siempre. Y tenía una terrible premonición de que lo peor estaba por venir. La noche se tragó la casa. El eco de mis pasos en el corredor vacío era lo único que rompía el silencio, un silencio cargado de una tensión que me oprimía el pecho. No podía quedarme quieto. El diario de Elias Blackwood ardía en mi mente, cada palabra grabada a fuego, cada dibujo una imagen latente en mi retina. Sombras eternas. La llave. El portal. Todo sonaba a delirio, a locura, pero la constelación en el techo, esa grotesca figura geométrica, era la prueba palpable de una realidad que escapaba a mi comprensión. Necesitaba más información. La biblioteca, aunque me aterraba, era mi único recurso. Regresé a la sala, la lámpara de aceite brillaba con una luz tenue, proyectando sombras grotescas que se movían al compás de la tormenta. Me senté en una silla, frente a la mesa de lectura, con el diario abierto frente a mí. Las páginas exhalaban un olor rancio a antigüedad, a algo más allá del tiempo. Empecé a leer de nuevo, intentando descifrar las palabras en la caligrafía enrevesada de Elias. Sus notas eran fragmentarias, a veces incoherentes, pero revelaban una obsesión enfermiza por el estudio de las estrellas, por los rituales, por el conocimiento prohibido. Encontré referencias a un cenáculo estelar, un lugar de encuentro, un lugar de poder, donde los iniciados podían comunicarse con entidades de otras dimensiones. El diario describía rituales, conjuros, fórmulas que, según Elias, abrirían las puertas a esos mundos. Mi estómago se revolvió. ¿De verdad iba a tomarme en serio todo esto? Estaba volviéndome loco. La racionalidad, que siempre había sido mi ancla, se tambaleaba ante la evidencia irrefutable de las grietas, de la constelación, de las palabras de Elias. En una entrada, encontré una descripción más detallada del ritual para activar las sombras eternas. Hablaba de una ceremonia que debía realizarse en el momento exacto, cuando la constelación estuviera en su posición más favorable en el cielo nocturno. Mencionaba ofrendas, cánticos, símbolos. Y luego, la parte más inquietante, la necesidad de un sacrificio. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿A quién o a qué se refería? Con una creciente angustia, busqué entre las páginas del diario cualquier indicio de la fecha en la que Elias había intentado realizar el ritual. Tardé un rato, pero finalmente lo encontré. La fecha estaba escrita con tinta roja, casi borrada. Noche de Samhain, decía. La noche de Halloween. La fecha en la que, según la tradición celta, el velo entre los mundos se hace más fino. Me quedé petrificado. La constelación, el diario, la casa, la tormenta, todo se unía en una siniestra sinfonía. Miré por la ventana. La lluvia caía con más fuerza, como si la tormenta exterior se estuviera fusionando con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Sentí una presencia, una sensación de ser observado. Me giré bruscamente, pero la biblioteca estaba vacía. Solo las sombras danzaban en las paredes, jugando con mi imaginación. Pero esa sensación persistió. Decidí explorar la casa. Necesitaba saber si había algo más, si había alguna otra pista, algún otro indicio de lo que estaba pasando. Subí las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La casa crujía y gemía a mi alrededor, como si me estuviera vigilando. Las paredes parecían respirar, las sombras se movían, acechando. Me adentré en el laberinto de habitaciones, cada una sumida en una oscuridad que me engullía. Abrí una puerta tras otra, encontrando dormitorios vacíos, salones polvorientos, objetos cubiertos con sábanas blancas. En una de las habitaciones, descubrí un espejo enorme, de cuerpo entero, con un marco de madera tallada. Me acerqué, y al mirarme reflejado, vi algo diferente en mis ojos. Un brillo extraño, una sombra que no me pertenecía. Retrocedí asustado. El espejo me devolvió una imagen borrosa, distorsionada, casi irreconocible. En otra habitación, encontré una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Forcé la cerradura, y al abrir la caja, encontré un conjunto de objetos, un puñal de plata, un cuenco de cerámica con extraños símbolos grabados, y un pequeño libro encuadernado en cuero negro, similar al diario de Elias, pero con un título diferente, Guía del Caminante. La guía hablaba del portal, de cómo controlarlo, de cómo comunicarse con las entidades. La desesperación me embargó. La tormenta arreciaba, los truenos retumbaban, y la casa parecía cobrar vida. Las sombras se volvían más densas, las paredes se movían, los crujidos se convertían en gritos. Me sentí atrapado,
acorralado. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar una solución, una forma de detener esto. Pero la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo se detiene algo que escapa a la comprensión humana? La respuesta, temía, era que no se podía. Estaba sellado, condenado a presenciar el despertar de las sombras eternas. Y tenía la terrible certeza de que ya no estaba solo. La noche de Samhain llegó como una promesa siniestra. La tormenta, que había sido mi compañera constante, se desató con una furia apocalíptica. Los relámpagos iluminaban el techo, revelando la constelación, las sombras eternas, en todo su horripilante esplendor. Sabía que el ritual estaba a punto de comenzar, que el portal estaba a punto de abrirse. No podía huir. Me había dado cuenta de que la casa era una prisión, y yo, el prisionero. Había sentido su mirada, su influencia, en cada rincón, en cada sombra. No me dejaba marchar. La guía del caminante me había dado una opción, una forma de controlar el ritual. Pero leer entre líneas, entendía que controlar era una ilusión. Todo lo que podía hacer era participar, ser parte del espectáculo. Encontré el cenáculo, un salón oculto en el sótano de la casa, con el suelo cubierto de símbolos y un altar improvisado. Allí estaba todo lo necesario para el ritual: el puñal de plata, el cuenco con símbolos, y el libro abierto en la página correcta. El aire se sentía pesado, irrespirable. La presencia que había sentido desde el principio se intensificó. No era una, sino muchas, sombras acechando en la oscuridad. Vi figuras, espectros deformes, danzando en los márgenes de mi visión. Me llamaban. Susurraban mi nombre. La tormenta rugía con más fuerza. Los truenos parecían ser los latidos de un corazón monstruoso. La constelación en el techo brillaba con una luz roja y siniestra. Era hora. Respiré hondo, intentando calmar el terror que me atenazaba. Tomé el puñal de plata, mi mano temblaba. No sabía qué hacer. Debía seguir el ritual, como indicaba la guía. Debía ofrecer mi propia sangre. ¿Era ese el sacrificio? Una voz resonó en mi mente. No era mía. Me decía que lo hiciera, que lo necesitaba, que el poder era mío, que era la única salida. No podía distinguir si era el eco de mi propia demencia o la voz de la entidad que esperaba del otro lado. Me enfrenté a la verdad, me había enfrentado a ella desde el principio. La locura era mi única compañía, y la muerte mi destino. La entidad, el portal, las sombras, el horror. Todo era inevitable. Con un grito ahogado, clavé el puñal en mi brazo. La sangre brotó, manchando el altar, alimentando los símbolos. La constelación en el techo se iluminó aún más, y un vórtice de oscuridad se abrió, tragándome. Entonces, sentí el vacío. Pero el vacío se llenó. No de luz, no de oscuridad, sino de un conocimiento. Era como si mi mente se expandiera, abarcando todo el universo. Entendía la naturaleza de las estrellas, el movimiento de las galaxias, la danza de los átomos. Comprendía las sombras eternas, su propósito, su origen. Yo era uno con ellas. Y entonces, las vi. No eran espectros, no eran monstruos. Eran otros. Seres de energía pura, de una belleza indescriptible, que se alimentaban de la locura, de la desesperación, del miedo. Yo era uno con ellos, y ellos eran uno conmigo. El portal se cerró, el vacío se desvaneció. La tormenta amainó, el sol salió. Me quedé solo en el sótano, con el puñal ensangrentado en la mano. La casa seguía ahí, con su silencio, con su sombra. Pero ya no me aterraba, porque yo era parte de ella. Era parte de las sombras. Era parte de la eternidad.